amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas, estamos aquí nuevamente en una nueva jornada con el profesor Juan Carlos Osandón Valdés, quien nos va a exponer el día de hoy. Recuerden que la vez anterior nos hizo una pequeña introducción al concepto de metafísica, cuál era la importancia de la metafísica y su carácter ineludible, que llegamos a esa conclusión de que siempre nosotros estamos necesariamente cerca, como casi compenetrados por la metafísica. El día de hoy vamos a comenzar a desarrollar un poquito más la materia que nos convoca, y para eso el profesor nos va, siempre con la gentileza que lo caracteriza, a orientar en ese camino. Buenas tardes, profesor, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, muy bien, gracias. Encerrado, como todos, ¿no es cierto? Sí. Ahora que nos pusieron acá en Viña una cuarentena estrictísima a partir del viernes, y por una semana. Así que más encerrado todavía. Más encerrado todavía. Sí. Bueno, volvamos a nuestro tema, ¿no es cierto? Habíamos visto esta necesidad ineludible de la metafísica, porque es la única que estudia el ser. Y el ser es el concepto que nos guía en todo, porque en todo hay ser, todo es. Lo que no es, no es. Entonces eso no se estudia, claro. De tal manera que hay que estudiar metafísica, y no solo eso, ¿no? Sino que todo saber, toda ciencia, toda técnica se somete a la dirección de la metafísica, ya que ella es la que estudia esos primeros principios de que terminamos hablando recién, ¿no? Que fíjate que todos seguimos esos principios, aunque no los conozcamos. Y aquí tenemos un hallazgo impresionante de la filosofía medieval, de Santo Tomás sobre todo, pero no estoy seguro si lo inventó él u otro, ¿no? Es una distinción que dice una cosa es conocer in actu exercito y otra cosa es conocer in actu signato. No se entiende nada, ¿verdad? Claro, el latín. Pero fíjate, todos nosotros sabemos caminar, claro. Es lo más fácil que hay, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo se camina? ¿Sabes tú cuántos músculos mueves? Y eso te permite caminar, ¿verdad? Son hartos, ¿eh? Y los tendones, y los huesos, y qué sé yo, ¿no? Y el sentido del equilibrio que tiene que estar funcionando siempre para que uno no se caiga, ¿no? Entonces, hay una cantidad de elementos aquí perfectamente desconocidos, y que sin embargo yo lo sé porque yo camino. ¿Te fijas? Eso es lo que se llama conocer in actu exercito. Yo estoy ejerciendo el conocimiento. Es un conocimiento que está incorporado en mi cuerpo y que, chita, que me costó cuando aprendí, cuando tenía 2 años, no sé, no me acuerdo, pero mis hijos lo vi. Sí, pasa cayéndose los niños, ¿no? Qué difícil es caminar. ¿Te acuerdas cuando tus hijos también tú los enseñaste? No, se pone el papá aquí, la mamá allá, y extiende los brazos y venga, y él da unos 3 pasitos y hay que recogerlo antes de que se caiga, ¿verdad? Es que es dificilísimo, pero una vez que se aprendió, es lo más fácil que hay. Eso es un conocimiento in actu exercito. Pero en mi inteligencia eso no está. En mi inteligencia está lo que yo conozco in actu signato. Signatus significa señalado, ¿verdad? Y si tú te fijas, todo concepto señala algo. Si yo pienso en una mesa, estoy señalando eso, ¿no es cierto? Estoy pensando en eso, en una mesa. Todo concepto señala. Entonces, conocer en acto señalado es conocer conceptualmente, con conciencia de que estoy conociendo, perdón. De modo que el que conoce in actu exercito realmente no puede enseñar lo que sabe. Lo más que puede hacer es, bueno, se camina así y él partir caminando y que el otro me imite, ¿no es cierto? Pero ocurre que desde hace algún tiempo los doctores, los médicos que se dedican a los atletas han empezado a conocer in actu signato, cómo se corre, cómo se mueve, cómo se salta. Y hay que ver cómo ha cambiado la manera de saltar, la manera de correr. Ellos ya saben, el pie hay que ponerlo así. ¿Te fijas?
Usted va a correr 400 metros, bueno, los primeros 100 metros a tal velocidad, los segundos 100 metros a tal velocidad, así, para que llegue a la meta, porque si no se va a cansar antes y va a terminar trotando y no corriendo, ¿verdad? Y va con un cronómetro el profesor indicándote. Y hay que ver cómo han mejorado los atletas. Si los récords de los últimos años no tienen nada que ver con los récords anteriores. Para entrar a la Olimpiada uno tiene que superar la sexta marca de la Olimpiada anterior, si no, no te dejan entrar. Bueno, resulta que se va a correr los 100 metros y hay que hacer, no sé, 4, 5, 6 carreras, porque la cantidad de gente que superó la sexta, fíjate, velocidad es muy grande. ¿Por qué? Porque se saben muchas cosas. Ahora hay un conocimiento inacto, signato, de cómo se corre, de cómo se tira la bala, de cómo se salta con garrocha o sin garrocha, en fin, en todo el atletismo, ¿no? Los primeros principios de la razón, que es nuestra guía, los conocemos todos, inacto signato, inacto exercito, pero solo el metafísico inacto signato. Y eso es lo que ordena todo nuestro conocimiento, sobre todo nuestro raciocinio, toda nuestra investigación científica, está toda guiada por estos primeros principios. Pero claro, es mejor conocer inacto signato si queremos aprender, si queremos no equivocarnos, aunque conocer inacto exercito es conocer vívidamente la cosa, ¿no? Yo camino y yo puedo, por ejemplo, gozar caminando. En cambio, sabiendo cómo se camina, no camino. Estoy sentado, estoy con un libro, estoy leyendo, a lo mejor me entretiene ese conocimiento que adquiero, pero es muy distinto a la entretención que me da salir a pasear con mi señora, a la orilla del mar, en fin, ¿eh? Es completamente distinto, ¿no? Entonces el conocimiento intacto exercito es vital, el conocimiento inacto signato es intelectual, pero solo el segundo te permite a ti enseñar. El primero te permite hacer, ¿verdad? Pero el segundo te permite enseñar cómo se hace. Y de ahí la importancia de estudiar estos primeros principios. Y eso hace el metafísico. El científico los aplica. Pero claro, como no los ha estudiado, ahí es donde viene el error que decíamos en la clase pasada, ¿no? El que aplica algo y le resultó en el campo A, ahora lo aplica en el campo B y quiere que resulte igual. No. Haciendo fuerza. Claro, a lo mejor sí, si son los dos casos muy parecidos, ¿no? Pero si nos pasamos a otro orden de cosas, no va a resultar. Y ahí es donde... En el, recuerdo un texto de Millán Puelles, parece que tiene que ver con el objeto puro. Un texto gigantesco que él escribió muy, muy ilustrativo. Y si mal no recuerdo, no sé si era en el primer capítulo o en la introducción, que era bien voluminosa también. Él hace esta distinción, pero en el fondo la realiza precisamente para hacer una crítica. Y dice que hay filosofías que han confundido este inacto exército como la forma de hacer teoría. Y él dice que de ese acto es imposible que nazca una teoría que explique las cosas. Claro que no, porque se vive. Exacto. Tú lo vives, pero no lo comprendes. Yo camino, pero yo no comprendo cómo se camina. Entonces, eso no basta. Pero claro, efectivamente, como está en mí, yo lo practico. Pero como no lo tengo en mi inteligencia, lo puedo practicar mal. Y ahí vienen muchísimos problemas, ¿verdad? Y por eso es que es tan necesario que todo el mundo estudie metafísica. Cosa que siempre los vaya a aplicar bien, para que tenga cuidado de no pasarse de un orden a otro. ¿Te acuerdas la analogía del ser? No nos pasemos de un orden a otro y, oiga, no, pues, y seguimos actuando de la misma manera. No, pues si pasamos de una manera a otra. Como quien dice, si yo aprendí a manejar un auto, eso no me autoriza a manejar un avión, ¿verdad? No, porque me paso a otro sistema.
completamente distinto de pilotar, ¿no? Y los dos sí, son pilotos, sí, claro, los dos son pilotos, sí. Pero una cosa es un auto que va por la tierra y otra cosa es un avión que va por el aire. Y ahí no se meta usted a manejar un avión si nunca lo ha hecho, si no le han enseñado. No le basta con manejar un auto. Se pasó a otro orden, pues eso es. Entonces, claro, decíamos también que era muy difícil la metafísica, ¿no? Que nos ponía siempre ante el misterio del ser. Y por eso uno entiende que la gente a menudo se niegue, no quiera estudiar. Bueno, pero tenga cuidado, pues, ¿no? Por lo menos hágale caso a los metafísicos y no diga que la metafísica no existe, eso no es ciencia, que hoy está de moda. Después vamos a decir a qué se debe eso, ¿no? Y profesor, en ese sentido, podríamos decir, o para ubicarlo en el espacio-tiempo, que los ingleses comenzaron con esto, Hume, por ejemplo, o Locke, con esto de que se partía, la experiencia era lo primordial para obtener el conocimiento. O sea, usted no está negando eso, pero usted está diciendo No, que eso no lo es todo. Ellos decían que eso poco menos que era todo. ese fue el problema, ¿no? Ese fue el problema. Eso es lo que nosotros llamamos la univocidad del ser, o sea, darle al ser un solo sentido, un molde, y esto se aplica igual, aunque lo aplique yo a algo y eso me reviente. Oiga, no, igual lo aplico, oiga, no, si el ser no se aplica igual. Y justamente el problema de Hume es eso. No es que diga que hay que partir del conocimiento, de la experiencia, porque eso está bien, ¿no? Pero es que se queda ahí. No hay otro tipo de conocimiento. ¿Te fijas? Y eso no es verdad. Claro que hay otro tipo de conocimiento. De hecho, el acto de conocer no es objeto de experiencia exterior. El acto de conocer, aunque sea por visión, ¿no es cierto?, no es objeto de experiencia exterior. El objeto de experiencia exterior ya hemos visto, son colores, olores, sonidos, etcétera, ¿no? Pero el acto de ver que se produce dentro de mi cerebro, yo no lo veo con mis ojos. Con mi inteligencia yo comprendo. Y fíjate que esto es tan difícil que si nos remontamos a, qué sé yo, 15 siglos antes de Cristo, en las culturas de aquellas épocas, se creía que se pensaba con el corazón. Y todavía hoy uno dice, ¡ay, me partiste el corazón con lo que me dijiste! Oiga, si le hubiese partido el corazón, usted estaría muerto, ¿verdad? Es que estamos pensando con un pensamiento de 15 siglos, 10 siglos antes de Cristo, ¿no? En que se creía que se pensaba con el corazón. Claro, porque evidentemente a ti te dan una noticia terrible y te salta el corazón, ¿no es cierto? Ah, entonces el corazón es el que entendió la noticia. Qué fácil es equivocarse cuando uno tiene una experiencia. Ya Santo Tomás advertía, mire, si usted a una experiencia la explica de tal manera y le resulta muy bien, tenga cuidado, porque a lo mejor más adelante se va a poder explicar mejor de otra manera. Y desgraciadamente, a menudo, ¿no? Los científicos explican algo y más o menos les resulta, y a eso lo llaman al comienzo hipótesis, ¿no es cierto?, teoría, pero ligeritos se olvidan de que es hipótesis, que es teoría, y creen que es un hecho. Y no es un hecho, es una explicación. Y puede aparecer más adelante una explicación mejor y muy distinta de la que se ofreció primero. El ejemplo es bien claro, ¿no? ¿Pensamos con el corazón? No. ¿Con el cerebro? Tampoco. Pensamos con la inteligencia. Sí, pero al cerebro llegan los datos de los sentidos. Ah, ya. Y gracias a que llegan al cerebro, la inteligencia piensa. Así que por lo menos el que dice el cerebro, Aristóteles fue el primero que lo dijo, ¿no? Está más cerca. Pero no pensamos con el cerebro, pensamos con la inteligencia. Pero eso lo vamos a demostrar más adelante. Entonces, fíjense, la metafísica es una ciencia que, como decía Aristóteles, es divina, ¿no? Es difícil por eso mismo, porque es divina, y a nosotros entonces nos queda completamente desproporcionada. Solo tenemos una introducción a la metafísica nada más, ¿no? Pero gracias a eso, ella nos ordena y ella manda toda nuestra actividad.
De tal manera que uno no, de ninguna manera, por ejemplo, se va a sentar en una cosa que no sabe si es una silla o es un punzón, ¿eh? Porque en un punzón no se va a sentar nadie, ¿no? Pero en una silla sí. Ah, bueno, entonces ahí hay una diferencia y, claro, la experiencia manda, claro que sí, pero la experiencia es este trabajo que hemos hecho nosotros, que decíamos ayer, ¿no? En la clase pasada. Es un trabajo bien, bien difícil. Y justamente, fíjate, porque la metafísica es superior a nosotros, es divina, ¿no? Va al conocimiento superior, en realidad es una contemplación. La contemplación consiste en, como dice la palabra, contemplar, ¿no? Limitarse a observar eso y a aceptar eso que hemos observado. Y esa es la máxima perfección a que puede aspirar el hombre, a contemplar lo más maravilloso que pueda él encontrar en su vida. Y un buen ejemplo de que esta es la vocación humana la tenemos en el enamoramiento. Cuando un chico se enamora, cuando una chica se enamora, realmente deifica a ese muchacho, a esa muchacha, que es objeto de su amor. Ah, si no tiene defecto ninguno. Es una maravilla, es único. Hay 100.000 iguales en la ciudad, pero no, para ella es único. Para él, ella es única. Ya hay 100.000 iguales en la ciudad, ¿no? Ah, eso es el amor. Y el amor es contemplativo. Yo no sé ahora si se hace eso, pero recuerdo cuando yo era muchacho y con mis hijas también y mis hijos también lo vi. Se ponen al teléfono, están, no sé, una hora, pegadas al teléfono, ¿verdad? Y no dicen nada prácticamente, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Es que está cada uno en presencia del otro, ¿no? En contacto. Y ese contacto basta. La felicidad está en la contemplación del objeto maravilloso, que en parte nosotros lo hemos hecho maravilloso porque estamos enamorados y de maravilloso no tiene nada, ¿no? Es un patán ese tipo, pero en fin, la chica lo encuentra maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pasa, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Realmente lo que importa, la perfección del hombre está en la contemplación, pero en la contemplación de lo más alto, o sea, de la metafísica. Desgraciadamente, la metafísica que nosotros conocemos es una porquería, ¿no? Y por eso no nos satisface. Pero sí, es lo más alto que podemos nosotros contemplar. Y de hecho, por eso los filósofos tienen como fama de vivir en otro mundo. Claro, porque les gusta contemplar. Y eso que contemplan no está en este mundo. En la metafísica. Ya vamos a ver más en particular, vamos a comprender esto mejor en la próxima ocasión. Pero tengamos esto claro, ¿no? La máxima felicidad del hombre la adquiere contemplando el máximo bien. ¿Y quién habla sobre esto? La metafísica. Únicamente la metafísica habla sobre esto. Deberíamos cambiarle el nombre, ¿no? Y de una vez por todas dejar ese chiste de que mire lo que está más allá de la física ahí en la biblioteca del liceo, ¿no? Llamémoslo sabiduría. Ese es el nombre. Ese es el verdadero nombre. Contemplar la sabiduría, eso es lo que hace feliz al hombre. Entonces comencemos por esta primera regla, ¿no? Que son los primeros principios. Fíjate que nuestro comienzo es tan pobre, ¿no? Son meras sensaciones. Y esas sensaciones se reúnen y logramos la percepción. Esa percepción se conserva en la memoria, muy bien. La imaginación puede reproducir esa memoria y luego cambiarla de la manera que desee, y ahí tienes tú esos animales como el Pegaso, el unicornio que inventaron los antiguos, ¿verdad? Las sirenas y qué sé yo, ¿no? Los ¿cómo se llama? Los dragones, lo que tú quieras, ¿no? Puedes tú cambiar la experiencia de la manera que quieras. En la imaginación, no cuesta nada. Es lo que hacen los poetas, es lo que hacen los novelistas.
Pero los científicos no pueden hacer eso porque ellos quieren conocer la realidad tal cual es. En cambio, el novelista crea, es distinto. Entonces, para todo esto, tenemos que usar los conceptos. Y los conceptos son lo que nosotros hemos ido comprendiendo de las cosas. Y de repente descubrimos que hay conceptos que se necesitan el uno al otro. Y esa necesidad nos permite a nosotros expresarla en un juicio que es evidente por sí mismo. Y esta es la característica principal de los primeros principios. Son evidentes por sí mismos. Yo, para hacer algo evidente, que no sea evidente por sí mismo, tengo que hacer una demostración, ¿verdad? Y gracias a esta demostración lo consigo. Y, por ejemplo, tomo los ángulos opuestos por el vértice. No sé si tú en el colegio estudiaste eso en geometría, ¿verdad? Entonces te dibujan una X, ¿verdad? El ángulo alfa, el ángulo beta, y al medio el ángulo gamma. Ya, ¿son iguales o no, alfa y beta? Y parecen iguales. Sí, claro, pero es que si hacemos la X un poco distinta, ¿no? Más abierta, más cerrada, como quiera. ¿Siguen siendo iguales? Sí, siguen siendo iguales. ¿Y cómo lo sabe usted? Ah, mire, porque si tomo yo el ángulo alfa y lo sumo a gamma, tengo una sola línea, ¿no es cierto? Esa X tengo una sola línea, alfa, gamma. Beta, gamma, tengo la otra línea, ¿no? Y una línea es un ángulo abierto, es un ángulo de 180 grados. Entonces A más gamma, 180 grados. Beta más gamma, 180 grados. Y saco un principio. Dos cantidades iguales a una misma tercera son iguales entre sí. Lo aplico y tengo la demostración. Eso es una deducción. Pero ¿de dónde saco yo que dos iguales sumadas a una misma tercera son iguales entre sí? Pero si se ve inmediatamente, ¿no? Quien comprende ese sujeto, comprende el predicado, ve que se une necesariamente. Te fijas, si A más 2 es 6 y B más 2 es 6, entonces A y B son 4. No hay duda. 4 más 2, 6. ¿Y cómo lo sé? Es que eso es evidente. Basta pensarlo para darse cuenta. Los primeros principios son todos así. Basta pensarlos para darse cuenta. Y en matemáticas constantemente estamos usando esos primeros principios, porque es ciencia deductiva, ¿verdad? Pero también en las ciencias experimentales no nos hablan del determinismo universal, ¿verdad? La única manera de que yo pueda saber de que el cobre en todas partes es igual es que haya un determinismo universal, ¿no es cierto? Y la única manera de que las ciencias experimentales funcionen y puedan entonces anticipar una nueva experiencia es que haya un determinismo. Es que la cosa sigue siendo así, siempre así. ¿Y qué experiencia me prueba esto del determinismo universal? Ninguna. Porque toda experiencia me señala un hecho aislado. Y después hay otro hecho aislado. Y después hay otro hecho aislado. ¿Y de dónde saco yo todo el determinismo universal? De ninguna experiencia. Es un primer principio. Claro, es difícil expresarlo, ¿no? Se ha aceptado con demasiada facilidad esto del determinismo universal. Pero brota de la existencia de las esencias. Cada ente tiene una esencia y esa esencia determina un modo de actuar, un modo de reaccionar de ese ente, y por lo tanto todos los entes que tengan esa esencia van a todos reaccionar de la misma manera, van a todos obrar de la misma manera. Y la base de ese principio está en la existencia de las esencias, que un montón de científicos hoy día niegan que existen. Muchos filósofos hoy día niegan que existan las esencias. En cierto sentido, claro, lo que existe es un ente concreto, tú, yo, ¿no es cierto? Pero los dos somos hombres. Y somos hombres porque realizamos de un modo limitado, de un modo parcial, la esencia hombre. Y entonces si hay algo de la esencia de hombre, eso se va a dar en los dos. Por ejemplo,
los dos nos vamos a morir. ¿Quién puede dudar de eso? Nadie. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser falible. El hombre es un ser que está venciendo a la muerte constantemente porque está siendo atacado por una serie de elementos patógenos, contra muchos de los cuales tiene estupendas defensas, contra otras no. Y ahora apareció un ataque nuevo y no teníamos defensa contra él y se llama el virus COVID. ¿Te fijas? Y de ahí viene el tremendo problema que tenemos, porque no teníamos la defensa. Entonces, hay un cierto determinismo universal, claro, bien comprendido, es cierto, pero ¿de dónde viene esto? De eso que los filósofos llaman la esencia. Y que los científicos la niegan. ¿Por qué? Porque empiezan a buscar la esencia como si fuera, qué sé yo, el bromo que hay en el cuerpo y no la encuentran. No, si la esencia no es un elemento físico, la esencia es la configuración de todos esos elementos físicos, ¿no? Que tienen que estar todos, cada uno en su lugar, cada uno en la proporción exacta. Fíjate que me dio risa hace un tiempo atrás. Como tengo un poco de diabetes, tengo que controlarme, voy donde una doctora y de repente le dije, doctora, fíjese que se me están partiendo las uñas con mucha facilidad. Ah, me dijo que le está faltando el cromo, digo, el bromo. El bromo, ¿qué diablo será el bromo? Yo no tengo idea qué es el bromo, pero mira, tengo menos bromos del que debería tener y se me parten las uñas. Bueno, resulta que los seres humanos tenemos bromos, pero tenemos una cantidad exacta. Y esa cantidad exacta la determina el bromo, no. ¿Quién la determina? El cloro tampoco. Algo hay, esencia, que es la que determina qué cantidad de bromo, qué cantidad de níquel, qué cantidad de qué sé yo, ¿no? No hay una cosa que cuando falta en el cerebro produce depresión, ¿cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? El litio. ¿Cómo? El litio, creo. Sí, eso. Bueno, no teníamos idea que había en nosotros eso. Y ahora resulta que es grave tener menos de lo que corresponde. Ah, bueno, todo es así, ¿no? O sea, fíjate, matemáticos, porque tienen que ser tantos, ¿no? Tantos gramos o miligramos, es matemático. Pero la matemática, ya vimos, ¿no? Es una ciencia humana. Y bueno, por eso la matemática se aplica en todo lo material, porque todo lo material tiene eso, una cierta dimensión, un cierto tamaño, y ahí se le aplica la matemática, claro está. Entonces, fíjate, tenemos estos principios que están siempre rigiéndonos, pero ninguna ciencia estudia sus principios. Todos dependen de otra que actúa como su madre, digámoslo así. Y entonces, por ejemplo, el médico va a sanar a los enfermos, pero tiene una madre, la medicina, que es la biología, ¿verdad? Porque ocurre que porque tenemos hígados, bueno, se puede enfermar el hígado, pero primero hay que saber cómo funciona el hígado y saber cuál es el hígado que está sano, que está funcionando perfectamente como debe funcionar el hígado, ¿verdad? Eso lo sabe el biólogo. El médico después va a empezar, a partir de esos datos, descubrir qué hay que darle a ese hígado para que vuelva a funcionar bien, que está funcionando mal, ¿sí? O a la tiroides, o qué sé yo. En todas las cosas es así. De modo que la medicina depende de la biología. Y la biología actúa como la que le da los principios a la medicina para que la medicina descubre cómo arreglar eso que está fallando. Pero el que sabe cómo tiene que funcionar eso es el biólogo. ¿Te fijas? Y lo mismo, si vamos a planificar una ciudad, lo primero que tenemos que llamar a alguien que sea experto en matemáticas aplicadas al terreno, porque las manzanas van a tener que ser de 1 hectárea, ¿te fijas? ¿No? Y las calles van a tener que ser de 10 metros de ancho, y la acera va a tener que ser de 2,5 metros, y todo lo más. Entonces hay que traer a un tipo que aplique las matemáticas a ese terreno donde voy a hacer yo el barrio. ¿Te fijas? Entonces,
La agrimensura depende de la matemática. Y así. Bueno, ¿y cuál es la ciencia que le da los principios a todas las demás ciencias? La sabiduría. Con estos primeros principios en que simplemente hay una unión inmediata entre el sujeto y el predicado cuando yo lo expreso, ¿no? Y el que nunca ha conocido, por ejemplo, ese principio que rige todas las ciencias, que se llama el principio de causalidad, lo aplica siempre. Imagínate que tú llegas a tu casa y te encuentras todo desordenado, una ventana rota, y faltan las joyas de la mujer, qué sé yo, ¿qué piensas? Ah, evolucionó las piezas, fíjate tú, ¿no es cierto? Y desaparecieron las joyas, y se abrieron los cajones, se cayó todo esto, qué evolución. Así los científicos explican el origen de la vida, ¿no es cierto? Evolucionó el cloro, el nitrógeno, se juntaron y produjeron un ser vivo. Oiga, no. Están diciendo disparates tremendos. ¿Por qué? Porque no están aplicando el principio de causalidad. Todo lo que comienza a ser, comienza en virtud de otro. Claro, porque como no era, ¿te fijas? Todo lo que comienza a ser, entonces no era. ¿En virtud de qué comienza a ser? De otro. Ese es el principio de causalidad. O si tú quieres, todo compuesto tiene causa. Claro, un compuesto está formado por varios elementos distintos, ¿no es cierto? Pero esos elementos, ¿por qué se unen? Si son elementos distintos, están separados. Cada elemento es lo que es. Y de repente se juntan. Y resulta que yo tengo oxígeno, yo tengo hidrógeno, yo tengo toda la lista esa de que hablamos, ¿no? ¿Cómo se juntaron? Mire, por casualidad. Aristóteles dice, la casualidad es el nombre que le damos nosotros a nuestra ignorancia. Muy sabio claro, su apreciación. pero por Oye, supuesto, profesor, y ahí viene el cuando yo no conozco concepto la causa, digo casualidad. casualidad. No hay casualidad, es que usted no conoce la causa. Ahí podríamos rescatar el concepto de causa incausada o motor inmóvil. Este grupo es aristotélico y después lo recoge la filosofía posterior. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la metafísica, ¿no? Porque la metafísica se divide, bueno, a partir de Leibniz, por ejemplo, que inventó la palabra teodicea, y de Wolff, que inventó la palabra ontología. Son autores del siglo XVII, no tomistas para nada, ¿no? Y sin embargo los tomistas hemos aceptado este vocabulario nuevo porque dice algo que es bien cierto, ¿no? Teodicea significa justificación de Dios. Lo escribe Leibniz contra los primeros ateos que aparecen, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Hay que estudiar a Dios. Y hay que justificar ese estudio que yo hago de Dios. Entonces puedo al estudio de Dios llamarlo teodicea, ¿sí? Y esa palabra tuvo éxito. Ontología, o sea, estudio del ente, estudio del ser. Claro, ya hemos visto, ¿no? Ese es el objeto de la metafísica, el objeto primero de la metafísica, el estudio del ser. Entonces llamarlo ontología, está bien. Y se incorporó la palabra ontología desde el siglo XVII en adelante. Y todo el mundo hoy día habla así, ¿no? Ontología. Bien, los primeros principios se estudian en ontología, porque son, como quien dice, la primera expresión del ser. El ser siempre cumple con estos primeros principios. Uno de ellos es el de causalidad. Y fíjate a todas las ciencias, ¿no? Aristóteles tiene una frase tremenda, ¿no? Dice, nosotros creemos saber algo cuando conocemos su causa. Y es verdad. Si yo quiero explicarle algo a alguien, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿cuáles son las causas? Ya, entonces, esta causa, y le explico perfectamente la cosa a la otra persona. Y siempre que trato yo de explicar algo, acuérdense de Aristóteles, las 4 causas. Y él fue el que estudió, el primero que estudió este tema de las causas, que es realmente importantísimo. Pero antes de ese tema, de las causas, veamos el otro principio que es el más básico de todos, que se llama el principio de contradicción. Porque ese es el que nos permite pensar.
Y si no pensamos, imagínate qué. Cuidado, una cosa es pensar, otra cosa es conocer. Una vez que yo conozco, por los sentidos, poco a poco creo conceptos, pero como los conceptos los creo yo, los manejo yo a mi antojo. Y de ahí sale que hacemos una sirena, ¿no? Mitad pez, mitad mujer. O un Pegaso, mitad caballo, mitad ave. Y así, ¿no? Y yo puedo juntar mis conceptos, puedo juntar mis imágenes de la manera que quiera. Pero eso es pensar, eso no es conocer. Conocer significa que yo me someto a la realidad. Eso es conocer. Entonces, claro, yo veo un Pegaso volando, bueno, entonces tengo que aceptar que existen. ¿Te fijas? Pero por el hecho de que yo pueda pensar que un caballo puede tener alas y salir volando, eso no me permite decir que existen. Sí, lo puedo pensar, pero existen, bueno, muéstrame uno para creerle de que existen. ¿Te das cuenta que es distinto pensar que conocer? Kant hace mucho hincapié en eso y tiene toda la razón. Una cosa es pensar, otra cosa es conocer. Y para conocer, yo tengo que partir de la experiencia, partir de las sensaciones. Pues ya vimos, ¿no? Las sensaciones se convierten en percepciones, las percepciones se convierten en imágenes, las imágenes se van a ser a la inteligencia la ocasión de poder crear ella el concepto. Y ya el concepto es otra cosa, ¿no? Ahí pasamos de un mundo a otro, pero eso lo veremos después en antropología. Por el momento, entonces, veamos el principio de contradicción. Se dice nada puede ser y no ser, al mismo tiempo desde el mismo aspecto, del mismo punto de vista. Claro, hoy día se suele hablar del principio de no contradicción. No estoy de acuerdo yo con cambiarle el nombre, porque el principio de contradicción lo que me enseña es una cosa: no se contradiga usted. Porque si usted se contradice, usted no ha pensado. Usted ha hablado, pero no ha pensado. ¿Te das cuenta? El que no acepta el principio de contradicción, dice Aristóteles, no puede hablar. Peor, no puede pensar. Eso es lo que le pasa. Claro, si yo puedo decir cualquier idiotez, ¿no es cierto? Por decirla. Yo puedo decir que en este momento estoy en la luna. ¿Verdad? ¿Qué cuesta decirlo? Pero lo puedo pensar. No, si estoy aquí en mi casa, no lo puedo pensar. Y si yo me contradigo, no estoy pensando. Puedo decirlo, pero no puedo pensarlo. ¿Te fijas? Y hay que tener mucho cuidado. A veces uno no se da cuenta y se contradice y destruye todo su pensamiento. Por ejemplo, está de moda, sobre todo entre los liberales, decir que no se puede llegar a la verdad, que todos son opiniones y que cada cual opine lo que quiera y hay que respetar todas las opiniones porque no se puede conocer la verdad. Pero el que dice que no se puede conocer la verdad, ¿qué está diciendo? Una verdad que él está conociendo, o sea, se contradice. No está pensando. Es tonto. El que no piensa es tonto. Pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no han estudiado metafísica. Si hubiesen estudiado metafísica, dirían, no se puede decir que es imposible conocer la verdad. Porque al que decir eso, están diciendo, yo conozco una verdad. ¿Cuál? Que es imposible conocer la verdad. Oiga, principio de contradicción, fuera. Usted es un perfecto idiota. Punto. Desgraciadamente está de moda eso porque es una de las bases del liberalismo, ¿no? De modo que todos son opiniones y entonces todas las opiniones tienen el mismo valor y todas tienen que ser respetadas. No, señor, se respetan las personas, eso sí, pero las opiniones no. Ahora, claro, hay un montón de aspectos de la realidad en la cual tenemos muy pocos conocimientos y ahí, claro, hay solo opiniones, ¿verdad? Pero en otros aspectos de la realidad, no. En metafísica, no. Si se habla del principio de contradicción, ahí no hay opinión. Porque el que no respeta el principio de contradicción no piensa. Y el que no piensa no habla. Por lo menos no debería hablar, ¿no? Porque para decirle cera ya está bueno ya, ¿no? Se han dicho tantas que no sigamos.
Así que el primer principio de todos es el de contradicción. Si usted afirma algo, está afirmando algo y su contrario, su contradictorio, mejor dicho, su contradictorio está siendo negado por el solo hecho de que usted afirmó algo. Ha negado su contradictorio. Pero si usted afirma los dos, entonces usted no ha dicho nada, usted no ha pensado. Ha hablado, pero no ha pensado. Es un loro, no es un humano. El loro habla, pero no piensa. Entonces, profesor, en ese punto podríamos decir que porque hoy día, claro, como usted bien dice, especialmente entre los jóvenes, se da podríamos llevarlo de nuevo a la distinción que hace Millán Puelles, que es una crítica en el fondo, que muchos creen que por ser escépticos, que es casi una actitud filosófica, que es un medio, de hecho, para llegar a alguna verdad, se quedan en ese escepticismo y creen que con eso van a hacer teoría, con el escepticismo. Y es un error garrafal. O sea, es lo mismo que está diciendo usted, no está pensando, porque no está pensando. Claro. Todo puede ser verdad. Hay que ser escéptico de ciertas cosas, ¿no? Claro. Por supuesto, pero de cosas bien determinadas. Pero un escepticismo absoluto se niega a sí mismo. Y al negarse a sí mismo, entonces no es una actitud humana, no es una actitud decente. No, es una pura tontería, nada más. Es una pura tontería. Claro, porque es imposible. Es decir, yo pienso que no pienso. Oiga usted, no, si no piensa, entonces no puede decir nada. Y si dice algo es porque está pensando. Pero a lo mejor está diciendo una tontería tal que no la está pensando. Yo no puedo decir que estoy parado y no parado, que estoy sentado y no sentado al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Ah, si lo digo desde otro punto de vista, ya, sí. Claro, una cosa, digamos, más o menos dura, respecto de otra mucho más dura, uno puede decir esta es blanda, porque la otra es más dura, ¿no es cierto? Pero respecto de una más blanda, uno dice esta es dura, porque la otra es más blanda. Sí, hay muchos casos en que se da eso, ¿no? Que los conceptos se dicen por relación a otro, ¿no? Hay una comparación implícita que permite decir esto es blando y es duro. Claro, para un cierto trabajo resulta que es duro y para otro trabajo resulta que es blando. Entonces no me sirve. Ya, busquemos otro. Si yo voy a meter algo en un concreto armado bien hecho, tendré que usar un clavo muy especial porque los demás se me van a doblar, se me van a quebrar, no van a entrar, ¿no? Entonces, no, es que este clavo es muy blando, pero ¿cómo es un clavo? Si lo mete en la madera es durísimo, pero si lo va a meter al concreto armado, no. Tiene que usar otra cosa. Entonces, estás hablando de dos, ¿no? En dos momentos distintos, ahí sí puede haber una discrepancia total en lo que se dice. Por eso, siempre que tiene que ser en el mismo aspecto, en el mismo sentido, no se puede decir es y no es. Nadie puede decir yo estoy vivo y yo estoy muerto. Pero podría decirlo en sentido figurado, ¿no? Estoy tan triste que no puedo hacer nada, estoy muerto. ¿Lo podemos decir? Sí, pero se entiende que estoy vivo porque los muertos no dicen nada. Exacto. O las contradicciones que utiliza Arjona en su mala poesía en las canciones. Se pueden usar, claro. Incluso, fíjate, los místicos, para poder expresar que ellos no entienden in actu signato lo que han vivido in actu exercito, recurren a estas contradicciones. Una noche luminosa. ¿Te fijas? Un sonido sordo. Son expresiones de los místicos porque nos quieren hacer entender a nosotros de alguna manera que lo que ellos experimentaron no lo pueden expresar con palabras. Porque todas las palabras provienen de la experiencia normal y el místico tenía una experiencia sobrenatural, entonces no me puede expresar. Y para hacernos entender la imposibilidad que tiene de expresarlo, usa estas contradicciones. Y nosotros entendemos lo que quiere decir, claro. Lo que nos quiere decir es que sobrepasa esa experiencia cualquiera otra y por lo tanto, ¿cómo me la comunica? La vivió in actu exercito, pero no la conoce in actu signato. Y por eso no puede hablar sobre ella. Entonces, fíjate
el principio de contradicción lo estamos ejerciendo siempre. Y no podemos no ejercerlo. Pero la única ciencia que estudia ese principio es la metafísica, la sabiduría. Y el otro principio que manda a toda la ciencia es el principio de causalidad. Hume lo negó, ya que dijiste tú, Hume negó el principio de causalidad. Lo único que nosotros conocemos es que a menudo las cosas pasan así. Ya, pero hablar de causalidad no. Yo recuerdo un ejemplo que le puse una vez a alguien que me dijo eso. Le dijo, mira, si tú te pones una mesa de billar y con el taco golpeas una bola y esa bola golpea a la otra y a la otra, es claro, ¿no? Ahí tú tienes una sucesión de hechos, ¿verdad? Y tú sabes la causa, ¿no? El bastón, primera causa, la bola primera, causa de la segunda y todo lo demás. Pero si tú vas al estadio y ves la carrera de 400%, ¿se produce el mismo fenómeno? No. El atleta parte corriendo y cuando llega a cierta distancia del otro, le avisa y el otro parte corriendo y entonces le pasa el bastón. No lo empuja como en la bola, ¿no? Entonces, en el primer caso, hay causalidad eficiente del movimiento, en el segundo no. Y eso la experiencia te lo muestra claramente. Entonces, ¿cómo me dice usted que no hay experiencia de la causalidad? Claro que la hay. Además, nuestra experiencia interna de la causalidad es muy grande, ¿no? Yo sé que hago esto porque yo lo quiero hacer. Yo sé que hablo porque quiero hablar. ¿Te fijas? Yo sé que abro los ojos porque quiero abrirlos. O sea, yo estoy viviendo la causalidad. Entonces me dicen que no hay causalidad eficiente. Oiga, no. Claro que la hay. Y tenemos experiencia de ella. Pero claro, es una experiencia de la inteligencia, no de los sentidos. Ah, eso sí. Los sentidos pueden darme un apoyo, como en el caso del atleta y las bolas de billar. Me da un apoyo. Pero esto yo lo comprendo. Y porque lo comprendo, sé. Y por eso hablo de causalidad. Y fíjate que Kant cometió la tontería de reducir todas las causas a una sola. Bueno, el que comenzó con esto fue Descartes, ¿no? Descartes era un matemático. Quiso reemplazar la sabiduría, la metafísica, por la matemática. Hacer una matemática universal. Todo se rige por la matemática. Y ya hemos visto que no, ¿no? Lo que es cantidad, sí. Pero lo que no es cantidad, no. Entonces, ¿qué hizo? Y a eso se lo llama mecanicismo. Hizo desaparecer la cualidad. Hizo desaparecer cualquier otra causa y dejó nada más que la causa eficiente y que produce el movimiento, y el movimiento explica todo. Rarísimo esto, ¿no? Pero es que resulta que el movimiento es lo único que se puede matematizar 100%. Ya vimos, ¿no? A un hombre no se lo puede matematizar 100%, pero el movimiento sí. Qué sé yo, 100 kilómetros por hora, todo matemático, ¿verdad? El movimiento sí. Entonces, Descartes, para poder reducir toda la realidad matemática, tuvo que admitir solamente extensión y movimiento. Y no hay más. No había estudiado bien la metafísica el pobre Descartes, ¿no? Creyó él que gracias a esto íbamos a poder entender tan bien la biología que un hombre iba a poder vivir como 800 años. Lástima que él se murió, creo que de 56 años. Se equivocó por un poco, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo se equivoca, ¿verdad? Es que no es así, no es así, no se puede matematizar todo. Todo depende de la metafísica, no de la matemática, y reemplazar la metafísica por la matemática es imposible. Y bueno, Kant, que viene después de Descartes, se queda entonces con que la única causa que existe es la causa eficiente. Y después va a venir Comte y va a trasladar esto a todas las ciencias. Solo hay causa eficiente.
Solo hay ciencia experimental, Hume, solo hay causa eficiente, y lo que no es experiencia directa del hombre, que viene a través de los sentidos, no es parte de la ciencia. Resulta que todas esas afirmaciones de Comte son filosofía, no son ciencia. Son metafísica, mala metafísica, no son ciencia. Y todos los científicos que creen que la ciencia los obliga a decir que no existe todo lo que no pasa por los sentidos, están haciendo filosofía y no ciencia. Curioso, ¿no? Y no se dan cuenta. Están haciendo filosofía y no ciencia. Y hay un caso que es patético, ¿no? La teoría de la evolución. Todos nos enseñaron, a mí también, ¿no?, que el señor Darwin inventó la teoría de la evolución y que entonces se explicó el origen de todos los seres vivos a partir de los elementos terrestres y nada más, ¿no? Y Dios fuera. Resulta que Darwin conoció la teoría de la evolución y la rechazó. La teoría de la evolución jamás fue aceptada por Darwin. Es un invento de Herbert Spencer, que es un filósofo. Darwin conoció personalmente a Herbert Spencer y le cayó bastante mal el caballero, ¿no? Pero en fin, eso es harina de otra cosa. En todo caso, él dice, no, he conocido, he leído, y el señor Spencer a lo mejor sabe mucha filosofía, y en filosofía puede que valga mucho, pero eso no tiene nada que ver con mi ciencia, que es la biología, que es la zoología, que es la botánica. Y en ciencia experimental lo que dice el señor Herbert Spencer no tiene ningún valor. Así que la rechazó. Y fíjate que esto se vino a descubrir en 1953, 54, por ahí, cuando a una muchacha en Inglaterra que estaba haciendo un estudio sobre Darwin, le permitieron ver el cuaderno con la autobiografía de Darwin. Y en ese cuaderno se encontró con que Darwin cuenta todo esto de Spencer, ¿no? Y resulta que cuando publicó su hijo la autobiografía de Darwin, pone en la introducción que algunas cosas que su padre dijo, como eran familiares, él no las va a poner, las va a quitar. Y resulta que quitó esa página, pero esa página no era familiar, ¿no? Era el juicio que le merecía a Darwin la teoría de la evolución. Pero hoy esta tremenda mentira, Darwin creó la teoría de la evolución, es oficial. Y todo el mundo cree Darwin, la teoría de la evolución. No. A tal extremo ha llegado la mentira que yo le leí a un biólogo muy famoso, prefiero no decir el nombre, ¿no?, que dice, cita. Y yo dije, esto lo he leído en alguna parte, ¿no? Dice, son las últimas palabras de Darwin en el origen de las especies. Y ahí, según este señor, dice que la naturaleza creó una o unas pocas especies y las entregó al mundo para que entraran en esta lucha, ¿no?, por la existencia, y eso hace que se produzca esta proliferación de especies que hay hoy día. Algo así. El texto es más largo, pero en fin, la idea es esa, ¿no? Y resulta que este señor, este científico norteamericano, cambió la palabra Dios por la palabra naturaleza. Lo que Darwin decía, Dios creó unas pocas especies y las entregó a este mundo y las hizo que entraran en esta lucha y en esta evolución. Digo, no, esta evolución, esta transformación. Él nunca usó la palabra evolución, usa la palabra transformación, y es muy distinto decir evolución que transformación. Bueno, de modo que hoy día tenemos que todos los científicos biólogos, ¿no?, digo, todos, muchos científicos biólogos creen que la ciencia les enseña, gracias a Darwin, gracias a la teoría de la evolución de Darwin, que no hay creación del hombre, que ese es un cuento para niños chicos, que todo esto es una cosa natural y nada más. Y esto es un acto de mentiras, hechas con toda premeditación y alevosía. Y se han impuesto en el mundo entero. Y eso que está descubierto desde los años 50, fíjate, hace casi ya un siglo, ¿no? 70 años, más o menos. Y todavía la gente sigue creyendo. Y se habla de la teoría de la evolución de Darwin. Y eso no existe. Nunca existió, nunca existió. ¿No?
Darwin fue enemigo siempre de la teoría de la evolución. Pero en fin, nos salimos de la metafísica, ¿no? Lo importante entonces... Está interesante la aclaración. Lo voy a investigar después más todavía. Yo escribí un libro, Evolución se llama, y cuento todo esto. Ya hay bastantes libros ya, ¿no? Por todo el mundo, de grandes biólogos, matemáticos incluso, que niegan toda esta teoría, ¿no? Esta hipótesis evolucionista no tiene ningún apoyo científico. Bien, entonces para terminar, ¿no? Las causas son 4. Material, formal, eficiente y final. Creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero es bien interesante darse cuenta que cualquier objeto material que uno quiera explicar, lo explica bien si aplica las 4 causas. Primero, de qué materia está hecho, ¿no? Si yo quiero, qué sé yo, hacer un bote, muy bien, tendré que buscar madera, causa material, ¿cierto? Pero ocurre que con madera puedo hacer un sofá, puedo hacer una mesa, puedo hacer un bote. ¿Y qué es lo que cambia? La forma, cómo organizo la materia, y eso me va a dar el que sea silla, el que sea mesa, el que sea bote, ¿verdad? Bueno, pero yo he hecho esto, ¿y para qué lo hice? Ah, es que yo quiero ir a recorrer el lago Bichuquén, y entonces un bote me vendría muy bien. La causa final. Pero fíjate, partimos a la causa material para terminar a la final. Y el orden es exactamente el contrario. Lo primero es que yo quiero ir a navegar en un bote en el lago Bichuquén, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo entonces empiezo a buscar los materiales y empiezo a descubrir cómo se hacen los botes, y cuál es la forma, la figura, etc. Entonces, es al revés. Primero la causa final. Segundo, la causa eficiente. Tercero, la causa formal. Y cuarto, la causa material. Y así se explican todos los seres materiales. Desgraciadamente, la causa formal de los seres vivos se nos escapa, porque es la vida. ¿Te acuerdas que dijimos que es un misterio que es la vida? Vivimos, sí, in actu exercito, pero in actu signato. Sí, claro, mientras respira, está vivo. Sí, bueno. Mientras el corazón late, está vivo. Sí, bueno. Pero ¿qué es la vida? Esos son instrumentos de la vida, no son la vida. ¿Qué es la vida? Hombre. Bueno, Santo Tomás tiene una frase muy seria, dice: la vida es el ser de los seres vivos. Y como el ser es un misterio, la vida es un misterio. Sí, hay que aprender de que hay tanta cosa misteriosa en el mundo, ¿no? Y nuestra filosofía es de principiantes, como decía Aristóteles. Solo los dioses tienen una verdadera filosofía, ¿no? Y sobre todo el principio de la filosofía, que es la sabiduría, solo los dioses la tienen, nosotros estamos muy lejos de eso. Nivel amateur. Bien, me parece que hemos empleado ya 45 minutos, ¿no? Sí, sí, estuvo muy, muy ilustrativo como siempre. Conocimos estos 2 principios de causalidad y de contradicción o de no contradicción. Claro, esos son los primeros, ¿no? Los primeros, sí. Después hay muchos más, y algunos bastante sencillos, por ejemplo, como ejemplo, dice Santo Tomás, para que vean cómo 2 conceptos se atraen necesariamente, ¿no? El todo es mayor que la parte. No hay nada más que decir. Si tú entiendes lo que es un todo y lo que es una parte, obvio, la relación entre ellos es esa y no hay otra. Es un primer principio. Si tú quieres, no de carácter científico, ¿verdad? Pero sí, así se forman, por eso son muchos los primeros principios. Y es fácil que uno se invente un primer principio y lo aplique a cada rato, y no es un primer principio. Como ese, por ejemplo, que solo existe lo que pasa por mis sentidos. Oye, no, eso no es ningún primer principio. Ah, yo solo creo la experiencia. Fíjate, el padre Osvaldo, en una clase que hablaba de la existencia de Dios, un muchacho por allá le dijo: yo solo creo lo que veo. El padre Osvaldo lo miró y le dijo: ¿así? ¿Y cuándo te has visto el hoyo del culo? Imagínate la respuesta, ¿no? La carcajada de toda la clase fue: imagínate tú.
Pero, yo solo creo lo que veo así, miren. Tenía su primer principio él, pero qué malo el primer principio, ¿no? Sí. Claro. Se lo destruyó con Sí, con un chiste, ¿no? Un ejemplo muy contundente. Profesor, Era peligroso, pero bueno, sí, tenía un genio. Le disparó súper rápido. Ajá. Profesor, le agradezco como siempre. Espero la próxima semana continuar con este tema. Está fascinante. O sea, hay mucho, como siempre, que indagar a lo que es Hinchando del Diente. También lo del libro suyo de evolución no lo sabía. También invitamos a la gente en la casa que lo pueda consultar o adquirir por ahí. Me imagino que está a la venta todavía. No sé, fíjate, porque la ¿sabes? editorial quebró, a mí me quedan ejemplares acá en casa, me pueden escribir y yo se los mando. Ah, perfecto. Porque la editorial tuvo un muchacho de buena voluntad que creó esta editorial. Tengo creo que 9 libros, 10 libros allí publicados, y tuvo problemas serios y quebró. Tenía otras cosas, ¿no? Esto era como un hobby para él nada más, ¿no? Claro. El año 80 tuvo muchísimas dificultades, ¿no? El 82, ¿te acuerdas la crisis del 82? Exacto. Que fue terrible? Tuvo muchas dificultades y, en fin, sobrevivió, pero después ha tenido otras dificultades, entonces cerró esta editorial. Pero yo tengo, así que si alguien me escribe, ya saben, yo entonces, le puedo enviar. La gente en la casa, el profesor tiene bastantes textos un día nos vamos a dedicar solamente a exponer qué temas se ha dedicado en su vida, profesor, también para que la gente sepa un poquito más a qué temáticas le ha hincado más el diente a través de su vida académica o su vida personal, porque en este minuto está lejos de la academia, pero sigue con su trabajo intelectual. Muy bien, te puedo mandar la lista de libros que he escrito. Ahora tengo uno en prensa que supongo que cuando el coronavirus deje de molestar podrá salir a la venta. Se llama El bien común. Que un tema que me ha un tema muchísimo. Muy relevante y muy actual, por lo demás. Bueno, es la idea que debería regir toda la sociedad. Así es. Así que imagínate lo importante que es. Como es la idea de ser, ¿no es cierto? La idea bien común rige toda la sociedad. No solo toda la sociedad, todo el universo, ¿no? ¿Está muy mal entendida o tiene muchas interpretaciones? El liberalismo la negó, no existe para el liberalismo el bien común, y el socialismo confunde el bien común con el bien privado del Estado, claro. Lo cual no sé cuál de las dos cosas es peor. De modo que nosotros tenemos hoy día dos teorías políticas dominantes, ¿no? El liberalismo y el socialismo, y cuál de las dos es peor es bien difícil saberlo, pero de que son malas, pésimas. Vamos a tener que también hablar un día de eso, por supuesto. También, lo que quieras. Le agradezco como siempre, nos despedimos a la gente de la casa, nos hubiese gustado obviamente seguir, pero vamos a tener más tiempo y más temas más adelante. Así que... pienso seguir con la Teodicea, la segunda parte. Sí, porque esto es solo una introducción, tú comprendes. Un año entero de metafísica estudié yo, y un año entero de Teodicea estudié yo en la universidad. No vamos a hacer eso. Claro. Porque nos vamos a morir antes. Yo ya me queda muy poco, así que no me voy a morir antes de terminar eso. Ojalá que no. De modo que estas son una introducción nomás, una invitación a estudiar estos temas. Exacto. Eso es lo que estoy haciendo. Exacto, un acercamiento. Nos vemos entonces en la próxima semana para revisar la Teodicea. Nos estamos viendo, profesor. Le agradezco mucho, como siempre, en la casa. Chao, chao a todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.